Hola a todos, espero estén muy bien. En este video vamos a hablar sobre el tratamiento integral de la osteoartritis de rodilla. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en el tratamiento? Bueno, vamos a tener distintos objetivos que cada uno de ellos va a ser de vital importancia para nuestros pacientes. Uno de ellos, por supuesto, es el alivio del dolor, que es lo que nos corresponde, digamos, en este curso que estamos llevando, proporcionar un control efectivo de los síntomas que se refieren al dolor en estos pacientes, que suele ser de lo que más se quejan, pero también está la situación de propiciar una mejora funcional en nuestros pacientes, restaurar, aunque sea un poco, la capacidad de nuestros pacientes para tener, pues, una mejor calidad de vida, y de hecho ese es el último de los objetivos, tener una buena calidad de vida que permita mantener un estilo de vida activo, un estilo de vida satisfactorio, un estilo de vida, vamos, que sea compatible con el bienestar de nuestros pacientes. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier paciente con osteoartritis es la parte de educación del paciente. Tenemos que propiciar que el paciente tenga una adecuada comprensión de su patología, que sepa cuál es la progresión natural de esta patología, cuáles son los factores involucrados, también para generar las expectativas correctas de nuestros pacientes. También en esta parte de educación para el paciente hay que hablar sobre las modalidades de tratamiento, cuáles son las opciones terapéuticas disponibles y cuáles son los beneficios reales, porque lamentablemente pues nuestros pacientes consumen mucha información de fuentes no fidedignas, de influencers, de redes sociales, de infomerciales, y todo esto pues carece de evidencia clínica. Y también cuál es el manejo a largo plazo que se tiene que involucrar el paciente, o sea, cuál va a ser realmente la progresión natural de la enfermedad y cómo nosotros vamos a intervenir en cada una de estas partes o en cada una de estas etapas que va a ir viviendo nuestro paciente. Los cuidados no farmacológicos constituyen la piedra angular del tratamiento de la osteoartritis de rodilla y se consideran todos ellos esenciales en todas las etapas de la enfermedad. Comencemos por el primero, con el ejercicio y particularmente el ejercicio terrestre. Distintas revisiones sistemáticas de alta calidad demuestran que el ejercicio basado en tierra mejora significativamente el dolor de rodilla y la función, casi siendo equiparable a los beneficios de la combinación de antiinflamatorios orales y paracetamol. Se recomienda iniciar con una combinación de entrenamiento aeróbico, sobre todo actividades aeróbicas de bajo impacto, tales como caminar, como el ciclismo, como el remo, como correr en agua. También se recomienda o recomiendan a los fisioterapeutas un ejercicio o una serie de ejercicios de fortalecimiento de las extremidades inferiores, y esto pues nos referimos por ejemplo a fortalecer los cuádriceps, los isquiotibiales y otros músculos que soportan las rodillas y que van a mejorar la estabilidad articular. Y también se debe de propiciar una serie de ejercicios que nos permitan por ejemplo favorecer el equilibrio del paciente, que nos favorezcan pues todas estas actividades de propiocepción y estabilidad, porque se ha demostrado que esto disminuye el riesgo de caídas y mejora la confianza en el movimiento de los pacientes. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes y sobre todo en aquellos que tienen pues ya una disfunción avanzada y que ya tienen mucho malestar ante cualquier ejercicio físico, pues definitivamente el ejercicio acuático resulta una buena opción. ¿Por qué? Porque tiene menor impacto, va a reducir la carga articular durante el ejercicio, también esto va obviamente a mejorar la tolerancia. Al mejorar la tolerancia es posible que el paciente pues acuda más seguido y con mayor gusto a sus sesiones de ejercicio, y finalmente también va a haber una disminución del riesgo de eventos adversos tales como caídas o simplemente la incomodidad de los pacientes. Algo que es importante de considerar es que el ejercicio es incluso más poderoso como herramienta terapéutica en aquellos pacientes que tienen síntomas severos a aquellos pacientes que tienen síntomas leves, porque algo que se escucha muy a menudo es: no, es que a mí ya me duele mucho caminar o ya me duele mucho hacer una actividad física, y entonces el paciente dice: no, pues como me duele mucho, como esto ya es muy severo, voy a inhibir todavía más el movimiento. Sin embargo, las distintas revisiones sistemáticas muestran que esto es lo contrario, obviamente sin sobrepasarse, pero definitivamente aquellos pacientes con osteoartritis más avanzadas pueden verse más beneficiados todavía de estas sesiones de ejercicio. Y después tenemos una serie de ejercicios que les llamamos intervenciones mente-cuerpo, que son ejercicios que propician tanto una parte física como una parte mental. Y la realidad es que tienen buenas evidencias de que no es una mala opción terapéutica. Tal es el caso del Tai Chi, que de hecho es igual de efectivo que el ejercicio estándar tras 12 semanas en términos de dolor de rodilla, en términos de función física y de reducción del uso de analgésicos. También tenemos otras situaciones u otras modalidades, como por ejemplo el yoga, que ha demostrado mejorar la flexibilidad y el fortalecimiento muscular. Y también se ha dicho que estos ejercicios, pues además propiamente de propiciar la parte física, también van a reducir la depresión y van a mejorar el equilibrio y en general la calidad de vida de los pacientes. Entonces, bueno,
bueno, pues si es algo que le guste al paciente, pues hay que propiciar que lo siga utilizando. Hay que propiciar siempre esta adherencia al ejercicio y esto se hace a través de educación continua, informar al paciente y estar siempre recordándole al paciente sobre estos beneficios agregados del ejercicio en el tratamiento de la osteoartritis, establecer metas realistas y que vayan siendo progresivas, es decir, no podemos iniciar con el paciente pidiéndole que camine los famosos 10.000 pasos si el caminar está resultando doloroso para el paciente, y finalmente hay que propiciar esta monitorización a largo plazo. Esto se puede utilizar, como viene en la imagen, con estos sensores, con estos acelerómetros que nos permiten mantener un control de lo que vamos haciendo en nuestro día a día, y por supuesto esto nos da una metacognición de qué tanto si estamos alcanzando las metas que nos propusimos. Otra cuestión que es absolutamente imprescindible para los pacientes con osteoartritis es recomendarles encarecidamente que tienen o que necesitan bajar de peso, sobre todo aquellos que tienen cierto grado de sobrepeso. Se sugiere una reducción del 5 al 10% dentro de un periodo de 6 meses con una reevaluación periódica de metas basadas en el progreso que lleva el paciente, en los síntomas que tiene y también propiamente en cuál es el objetivo final que estamos buscando. Se ha demostrado que una reducción de peso de al menos el 7% se asocia con alivio significativo del dolor en pacientes que tienen osteoartritis de rodilla, y para llegar a este punto, bueno, pues podemos utilizar cualquier estrategia de pérdida de peso, incluyendo dieta, incluyendo ejercicio, incluyendo pues obviamente el apoyo conductual, y definitivamente algunos pacientes pues también van a ser candidatos a medicamentos que les ayuden, ¿no? Como por ejemplo los análogos de GLP-1. La combinación de dieta con restricción calórica y ejercicio ha demostrado producir una mayor pérdida de peso y mejoría del dolor en función de no hacer nada. Entonces es importante que nosotros estemos fomentando en el paciente un cuidado activo de su peso. Bueno, y vamos con el tratamiento farmacológico. Fíjense que no comencé este video con el tratamiento farmacológico porque de hecho no lo debíamos de hacer así. Sin embargo, en la mayoría de nuestros pacientes pues finalmente vamos a utilizar luego los fármacos y digo, estos tienen alguna indicación, pero hay que saber cuáles fármacos utilizar y en qué momento. Los AINES tópicos, los AINES untados, son el tratamiento de primera línea. En cuanto a su eficacia, distintos estudios apuntan a que el 60% de los pacientes logran el 50% de reducción en el dolor tras algunas semanas de utilizar de manera reiterada estos fármacos. ¿Qué es de manera reiterada? Pues ahí lo podemos ver, de 2 a 4 veces aplicados diariamente sobre la rodilla afectada. Se ha demostrado que el perfil de seguridad es mejor al uso de medicamentos vía oral, y los fármacos que más se utilizan son el diclofenaco y el ketoprofeno, son los que más estudios han tenido. Bueno, pasamos a hablar del tratamiento oral. Es el que casi siempre se da de primera instancia y no está mal, sin embargo hay que reconocer también las limitaciones que tiene el tratamiento oral. Por ejemplo, los AINES orales son superiores al paracetamol en eficacia. Los inhibidores de la COX-2 o AINES, como habíamos dicho, AINES tópicos, pueden usarse en pacientes frágiles o sobre todo aquellos que tienen algún tipo de comorbilidad gastrointestinal. Se debe prestar atención especial a las comorbilidades del paciente al seleccionar el tratamiento farmacológico. Recordemos que los AINES, si bien son fármacos de libre venta, no son fármacos que sean completamente inocuos. Siempre va a haber algún perfil de efectos adversos que pueden tener, y este perfil de efectos adversos puede ser, por ejemplo, la parte gastrointestinal, pero también la parte renal y la parte de aumento de riesgo cardiovascular. Por otra parte, el paracetamol ofrece beneficios pequeños y muchos estudios apuntan a que incluso no clínicamente significativo, al menos en cuestiones de dolor. Esto no significa que ninguno de nuestros pacientes vaya pues simplemente a no responder al paracetamol. Vamos a encontrar pacientes que sí responden. Sin embargo, bueno, también no hay que abusar del paracetamol porque tiene esta fama de ser un fármaco pues, prácticamente inocuo. Sin embargo, hay evidencia de alta calidad que también muestra que puede tener pues efectos adversos de gravedad, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedades, por ejemplo, hepáticas. Entonces, a ver, ¿son fármacos seguros? Sí, sí son fármacos seguros, y sé que este vídeo seguramente lo va a ver pues profesionales sanitarios, pero quizá también gente que no sea profesional sanitario. Entonces nada más hay que reconocer que si bien son fármacos seguros, son fármacos que no son completamente inocuos. Ningún fármaco es completamente inocuo. Tenemos los tratamientos de segunda línea. Dentro de estos tratamientos de segunda línea, la duloxetina es el único antidepresivo específicamente recomendado para la osteoartritis de rodilla. Otros antidepresivos pueden considerarse en pacientes con síntomas depresivos o de dolor generalizado. Sin embargo, este fármaco, que es un inhibidor dual de la recaptura de noradrenalina-serotonina, ha sido el que mejores resultados ha demostrado en pacientes con osteoartritis.
Y después tenemos que algunos pacientes con osteoartritis leve localizada en rodillas o en pocas articulaciones pueden utilizar capsaicina tópica. Recuerden que esta capsaicina, la capsaicina es un análogo, o más bien es un agonista de un receptor que se llama TRPV1, es el mismo compuesto que tiene el picante, que tienen los chiles, y entonces pues, lo que va a generar es una sensación inicialmente de ardor y después alrededor del 33% de reducción del dolor después de varias semanas de tratamiento, de 4 semanas de tratamiento. Sin embargo, la sensación de quemadura, de ardor local, que puede llegar a ser o estar presente en más del 50% de los pacientes, pues suele ser limitante para que no sigan el tratamiento con capsaicina. Entonces, bueno, pues son fármacos de segunda línea, tienen alguna evidencia, sin embargo, pues no son los fármacos más recomendados. Y después tenemos tratamientos que no están recomendados. Tal es el caso, por ejemplo, de los opioides, los cuales debemos evitar siempre que sea posible. Va a haber muy pocas indicaciones para el uso de opioides de manera crónica en el paciente con osteoartritis, y las situaciones que, como ustedes saben, pues tenemos el riesgo de farmacodependencia, de tolerancia, de un perfil de efectos adversos que no es deseable. Entonces simplemente hay que evitarlos. Hay mejores fármacos y tampoco es que haya demostrado un beneficio clínico genuinamente sostenible en pacientes a largo plazo. Por otro lado tenemos al tramadol, que como ustedes saben pertenece en teoría a los opioides, pero tiene un efecto que no es completamente opioide. El tramadol es un buen analgésico en el dolor agudo, sin embargo para un tratamiento crónico tampoco es un fármaco particularmente recomendado, y de hecho distintos ensayos clínicos que analizan su uso a largo plazo no han demostrado un beneficio clínico importante, y lo que sí han demostrado es un perfil de efectos adversos que puede ser inadecuado para nuestros pacientes. Y por último, pues está esta famosísima glucosamina y condroitina, la vemos en todas partes, es lo que prometen ahí desde los infomerciales hasta pues en todas partes lo vemos. Y la realidad es que actualmente no hay fármacos modificadores de la enfermedad que estén aprobados para la osteoartritis. La glucosamina y la condroitina, hay que decirlo claramente, no están recomendadas debido a que hay evidencia insuficiente sobre que realmente tengan algún efecto. Sin embargo, muchos pacientes pues tienen esa sensación de efecto placebo que dicen que los ayuda, y entonces pues la realidad es que también las mismas guías, la mejor evidencia clínica disponible tampoco desalienta el uso en pacientes que experimentan un beneficio sintomático. Si bien este beneficio sintomático honestamente puede ser simplemente el beneficio derivado de un efecto placebo. Vayamos con las inyecciones intraarticulares y comencemos con las inyecciones intraarticulares de corticosteroides. Las inyecciones intraarticulares de corticosteroides se han utilizado extensamente durante más de 50 años y se considera que tienen beneficio. Se considera que revierten inflamación intraarticular y extraarticular. También se ha demostrado que esto ocurre sobre todo cuando hay brotes de osteoartritis, es decir, agudizaciones. Tenemos distintas formulaciones, por ejemplo se utiliza triamcinolona, se utiliza prednisolona y metilprednisolona, y estas han demostrado ser más efectivas que los placebos para reducir el dolor y también para generar una mejoría de la función, al menos a corto plazo. El efecto, la realidad es que es pequeño a moderado cuando se hacen ensayos clínicos controlados aleatorizados comparados con placebo. Se alcanza el pico a las 2 a 4 semanas y el efecto parece limitarse al corto plazo sin tener un efecto analgésico a los 6 meses. Y aquí viene el problema. Las inyecciones repetidas han demostrado en ensayos clínicos disminuir el volumen del cartílago y por lo tanto empeorar el perfil de la osteoartritis. Esto hace que su uso recurrente no sea deseado, no sea indicado. Por otra parte, tenemos la inyección intraarticular de ácido hialurónico. A diferencia de la glucosamina y la condroitina, que no tienen evidencia, la inyección de ácido hialurónico sí tiene evidencia. Sin embargo, pues esta evidencia no es tan clara. Lo primero es que, se hipotetiza que actúa a través de mecanismos antiinflamatorios, analgésicos, anabólicos y condroprotectores. El efecto clínico, como les digo, es un tanto controvertido porque algunos metaanálisis muestran un beneficio pequeño y no clínicamente significativo comparado con placebo, mientras que otros, todo lo contrario, encuentran una mejoría significativa en el dolor y en la función articular hasta por 24 semanas. Entonces no hay como un dicho final todavía en cuanto a la inyección intraarticular de ácido hialurónico. En comparación con los esteroides, se ha reportado quizá un efecto más fuerte hasta las 4 semanas, una eficacia similar entre 4 y 8 semanas posterior a la inyección y una mayor eficacia después de las 8 semanas.
Esto, como les digo, no ocurre en todos los casos, pero si llega a ser eficaz, la inyección intraarticular de ácido hialurónico alcanza su efecto máximo de 4 a 8 semanas. Sin embargo, el efecto puede llegar a ser detectable hasta las 24 semanas. Entonces, bueno, pues encontramos aquí una, todavía una controversia en la literatura médica que es necesario pues dilucidar para realmente hacer una recomendación con mayor nivel de certeza. Y todavía más controvertido es la inyección intraarticular de plasma rico en plaquetas. La evidencia sobre su efecto clínico es, en el mejor de los casos, mixta. Cuando se compara con placebo, algunas revisiones sistemáticas reportan un efecto positivo significativo sobre el dolor, pero cuando se compara contra la inyección de ácido hialurónico, pues ya no tanto. Bueno, esto es nada más una introducción a este tema. Definitivamente seguirán saliendo papers. Igual, pues no sé cuándo van a ver este video. Ahorita lo estoy grabando en mayo del 2025, pero pues puede ser que posteriormente aparezcan mejores evidencias y podamos tener mayor certeza sobre qué utilizar y qué no utilizar. Por otra parte, y acercándonos pues a la parte final de esta plática, también tenemos que se puede utilizar radiofrecuencia para destruir o para interrumpir la transmisión de la señal del dolor de los nervios geniculados sensoriales. Y esto se puede hacer mediante una lesión térmica, mediante una lesión de con distintas modalidades. Por ejemplo, tenemos esta radiofrecuencia convencional, una radiofrecuencia que se denomina cooled o enfriada, y la radiofrecuencia pulsada. Se han reportado resultados exitosos desde el 30 hasta el 74% de los pacientes con osteoartritis a los 6 meses después de esta intervención. Sobre todo la RF, la radiofrecuencia de tipo convencional, ha demostrado ser superior a la radiofrecuencia de tipo pulsada. Y la radiofrecuencia de tipo enfriada o cooled podría ofrecer ventajas sobre la radiofrecuencia convencional, aunque el beneficio incremental es más bien pequeño. También es importante comentar que también se puede hacer la ablación química de los nervios geniculados. Esto se puede hacer como por ejemplo con alcohol, se puede hacer con fenol. Sin embargo, hay pocos estudios que describen su uso y se necesita más investigación para evaluar la efectividad clínica de la lesión química de estos nervios. Y vamos complicando el tratamiento y ahora nos vamos hacia el tratamiento quirúrgico. Vamos a encontrar distintas modalidades quirúrgicas que pueden ser utilizadas, como por ejemplo el desbridamiento artroscópico. Esto se realiza cada vez menos, básicamente porque generalmente no es efectivo e incluso puede llegar a ser perjudicial a corto plazo. También tenemos la osteotomía alrededor de la rodilla. Esto pretende realinear y descargar el cartílago dañado. Es una opción que puede ser considerada para pacientes jóvenes, para pacientes que no tienen un daño tan extenso. Tenemos también algunas técnicas experimentales como la distracción articular, la subcontroplastía, que ofrecen alternativas mínimamente invasivas del tratamiento quirúrgico. Todavía hace falta hacer más investigación. Y definitivamente pues tenemos la artroplastía de rodilla, que es el tratamiento de elección en la osteoartritis terminal. Es un tratamiento que en general es exitoso para disminuir el dolor y aumentar la funcionalidad de los pacientes, aunque es importante hacer notar que un 20% aproximadamente de los pacientes quedan insatisfechos y muchos también desarrollan dolor persistente postquirúrgico. A ver, si se llega a tener la necesidad de ser sujeto a una artroplastía de rodilla, bueno, pues simplemente está indicado y está bien, y en la mayoría de los pacientes va a ser exitosa esta intervención quirúrgica, pero tampoco va a ser exitosa en todos los pacientes, ¿no? Esa es la parte de educación para el paciente, donde hay que generar expectativas realistas. Por último, y adentrándonos pues, al terreno definitivamente de la especulación o de la investigación clínica, pues encontramos distintas técnicas de neuroestimulación. Tenemos técnicas que son relativamente sencillas de realizar, por ejemplo la estimulación nerviosa periférica, donde vamos a utilizar pulsos eléctricos para inhibir la entrada nociceptiva de la información desde la rodilla hacia el sistema nervioso central. Es algo que puede ser muy fácilmente utilizado. Ha sido en pequeñas series de casos pues efectiva cuando se hace sobre el nervio femoral y sobre el nervio ciático para reducir el dolor. Sin embargo, aquí la evidencia es limitada, ¿no? Por ahí tengo un typo de limitada, pero bueno, hay una evidencia limitada
Solamente hay series de casos para este mes del 2025, todavía no encontramos grandes metaanálisis o grandes ensayos clínicos que demuestren su eficacia con respecto a otras intervenciones. Entonces pues ahorita simplemente no puede ser recomendado fuera de entornos de investigación clínica, pero en entornos de investigación clínica definitivamente debe de ser utilizado para probar si realmente puede ser algo útil. Por otro lado, tenemos técnicas más invasivas que son mucho más difíciles de controlar, como por ejemplo la estimulación medular o la estimulación de los ganglios de la raíz dorsal, cuyo principio es básicamente el mismo. Han sido útiles en pacientes muy específicos, por ejemplo en pacientes con dolor de rodilla, refractario, severo, post-artroplastía, postraumático, con síndrome regional complejo. Es decir, no es para cualquier paciente, sin embargo también en ámbitos de investigación pues han demostrado eficacia y bueno, pues se requiere aumentar la cantidad de evidencia disponible para recomendar su uso sistemático. Y bueno, nuestras últimas diapositivas, hacer una invitación a mantener un enfoque por severidad clínica. Es decir, para cada grado de severidad que tengamos con nuestro paciente tendremos distintos tratamientos y distintas consideraciones que deberemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, si tenemos un paciente que particularmente tiene una osteoartritis leve, definitivamente debemos iniciar con la modificación a los estilos de vida. Podemos también considerar terapias tópicas, ya lo vimos, fármacos tipo AINES tópicos según la necesidad del paciente. Si tenemos pacientes cuya severidad sea moderada a severa de la osteoartritis, deberemos preferir ejercicio acuático debido a que tiene menor impacto sobre las articulaciones. Sin embargo, tampoco desestimar completamente el ejercicio terrestre, simplemente hay que mantenerlo más acotado y definitivamente si ya se tiene este avance en la patología, pues también tendremos que evaluar distintos factores psicológicos de catastrofización, de intolerancia al dolor, de autopercepción, autocreencia, de autoeficacia sobre el dolor que ya hemos visto en otros videos. Y también en pacientes que tienen una severidad tanto leve como moderada, pero que tienen múltiples articulaciones afectadas, pues habrá que valorar que es mejor utilizar terapias sistémicas simplemente pues porque más articulaciones están siendo afectadas. Entonces son cosas que hay que determinar y que hay que tomar en cuenta con nuestros pacientes. Hay que tomar en cuenta también que nuestros pacientes generalmente tienen comorbilidades. Por ejemplo, tienen comorbilidades cardiovasculares, lo cual va a hacer que sea ultra necesario, muy importante, mantener una selección muy cuidadosa de los AINES que vamos a utilizar, ya sea por el efecto renal que pueden tener, sobre el efecto sobre la presión arterial que pueden tener, pero también sobre el efecto, como ya sabemos, que hay un aumento de riesgo cardiovascular con el uso crónico de AINES, y eso no lo inhibe que sean selectivos a COX-2, sino ustedes saben que incluso pueden llegar a ser más deleterios según algunos ensayos clínicos. También tenemos que tomar en cuenta la parte de si nuestro paciente es diabético, pues este control glucémico va a ser alterado cuando se utilicen esteroides en el tratamiento de nuestros pacientes. La parte de la depresión no la podemos dejar de lado. Yo sé que es difícil a veces pues hablar con el paciente con respecto a esto porque piensa que solamente pues estamos dando un enfoque psicológico al dolor que tiene y el enfoque es claramente físico, claramente de las rodillas. Sin embargo, pues si vemos que también hay una comorbilidad psicológica en nuestro paciente, pues quizás sea muy útil utilizar la duloxetina, que además del efecto sobre la psique que tiene de los pacientes, pues tiene un efecto analgésico real, tiene un efecto analgésico que ha sido bien corroborado para distintos pacientes que tienen, por ejemplo, dolor neuropático. Entonces deberemos de considerar este fármaco. Y también, obviamente, las comorbilidades gastrointestinales, y entonces ahí sí que podemos mejorar o podemos preferir el uso de AINES tópicos o de inhibidores selectivos, o más bien preferentes no selectivos, de la COX-2. Por último, última diapositiva, nada más algunas consideraciones finales. La individualización del tratamiento va a ser importante, ya lo vimos, basado en la severidad, basado en las comorbilidades y en las preferencias propiamente del paciente. Por ejemplo, vuelvo a repetir que las mejores prácticas o las mejores guías de práctica de nuestra terapéutica clínica pues nos indican que, por ejemplo, la condroitina no tiene un efecto real. Sin embargo, si el paciente se siente cómodo con ella y si el paciente tiene un efecto placebo, bueno, pues hay que mantener ese efecto placebo. Tampoco tenemos por qué, desestimar la mejoría subjetiva del paciente. Finalmente, el dolor en sí mismo es un hallazgo clínico subjetivo. Tenemos que favorecer una evaluación regular de nuestros pacientes, monitorizar la eficacia de los fármacos y de las intervenciones que estamos haciendo, ajustar estas terapias y vigilar de manera continua los efectos adversos para después no tener un problema con los efectos adversos debido a lo que nosotros estamos pidiendo que haga o tome el paciente.
a riesgo de ser reiterativo y repetitivo, volver a reiterar la parte de la educación continua, reforzar con el paciente cuál va a ser la historia natural de la enfermedad, cuál es la importancia de mantener una adherencia adecuada al tratamiento y qué podemos esperar con este tratamiento. Y finalmente, propiciar un enfoque holístico que no solamente se centre en el dolor de rodillas y se acabó, sino que aborde los aspectos físicos, los aspectos psicológicos y definitivamente algo que solemos pasar por alto, que son los aspectos sociales del dolor crónico. El no poder salir con los amigos, el no poder salir a hacer ejercicio, el no poder jugar con los nietos, con los bisnietos, no poder salir de viaje. Son muchas cosas que hay que considerar en los pacientes que tienen osteoartritis de rodilla avanzado con dolor. Bueno, pues espero que este vídeo haya sido de su agrado, espero haberles podido compartir algo de información útil en su práctica clínica y nos estaremos viendo en el siguiente video.